El Señor les bendiga, su hermano vocero y embajador del reino de los cielos, Jorge Solano. El ministerio marcando mi generación, esto es Reflexiones Diarias. La palabra del Señor dice en Primera de Pedro, en su capítulo 5, desde el versículo 1 hasta el versículo 3. Ruego pues a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentad, eso significa pastorear, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo de la grey. Amén. Uno de los problemas que presentan los ministerios pastorales, que la mayor parte se ha endiosado, se ha engrandecido y es una especie de jefe, es una especie de dictador o una especie de tirano. Sin embargo, la palabra del Señor manda a que sea el mayor de nosotros, sea el servidor, según establece la palabra del Señor. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por mucho. ¿A qué vino el Señor? A servir. ¿Y cuál es el ejemplo que debemos seguir nosotros? Bueno, el ejemplo del Señor Jesús, servir. La palabra del Señor dice en Mateo 20:26, mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Bueno, el mayor es el que sirve. En Filipenses 2, el versículo 7, la palabra del Señor dice, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Es que los que nos hace grande es volvernos pequeños. Mateo 23:11 dice, el que es el mayor de vosotros sea vuestro siervo. Eso dice la Biblia. También la palabra del Señor dice en 1 Corintios, su capítulo 3, el versículo 5, ¿qué pues es Pablo y qué pues Apolo? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y esto según lo que a cada uno concedió el Señor. Está hablando cuando el pueblo decía, yo soy de Pablo, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa. Y Pablo escribe diciendo, ¿qué es Pablo? ¿O qué es Apolo? Servidores. ¿Y ellos qué habían sido en la iglesia? Pastores de la iglesia. En esta iglesia de Corinto había sido pastor Apolo, había sido pastor Pedro, había sido pastor Pablo. Entonces Pablo está diciendo, nosotros lo que somos es servidores. En el capítulo 5 de Primera de Pedro que acabamos de leer, dice algo muy impactante con lo que quiero culminar. El apóstol Pedro está escribiendo y dice, yo les ruego a los ancianos. Cada iglesia tenía ancianos, no uno, sino que había una pluralidad de obispos en la iglesia. En todos los casos que leamos en la Escritura, los obispos eran varios en la iglesia. Y dice en el versículo 2 algo impresionante, apacentad la grey. Apacentad la grey de Dios. La grey es el conjunto de ovejas, el cuerpo de Cristo, la iglesia. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros. ¿Entre vosotros quiénes? Entre vosotros los pastores, entre vosotros los ancianos, entre vosotros los obispos. Y dice, cuidando de ella. Cuidando de ella. Así es como se pastorea, cuidando de la iglesia. ¿Recuerdan la parábola del buen samaritano? Cuando el buen samaritano levantó a aquel que cayó en manos de ladrón y lo llevó al mesón y dijo, cuídamele. Eso es ser un pastor. Y dijo, y todo lo que gaste de más, yo lo pagaré cuando regrese. Esto es tener cuidado de la necesidad de la grey y ocuparse en ella. Pero algo que me impresiona en estos versículos, dice, cuidando de ella no por la fuerza,
sino voluntariamente. Nadie te obligó, nadie te está obligando. No por ganancia, por aquellos que se enfocan en el dinero. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. No como teniendo señorío. Eso hay que grabárselo. Que no es que tú eres el Señor de la iglesia, no es que yo soy el Señor de la iglesia. El Señor es Jesucristo. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. Dios nos colocó en la iglesia para nosotros tener cuidado de su rebaño, para nosotros tener cuidado de la grey de Dios. ¿Y cómo lo podemos hacer? Dice ese mismo versículo, siendo ejemplo de la grey. Cuidado si tú no eres un buen ejemplo en la grey, porque eso te descalifica para ser el pastor de la grey. Tiene que ser ejemplo, como Pablo le dice a Timoteo, siendo ejemplo de fe, amor y conducta. Eso hay que grabárselo. Quiero culminar con lo siguiente. El versículo 4 de primera de Pedro capítulo 5. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Ese es el galardón que debemos perseguir, el premio que debemos perseguir. Y el versículo 5 dice, igualmente jóvenes, está sujeto a los ancianos, a los pastores, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los orgullosos, a los soberbios, y da gracia a los humildes. El Señor le bendiga a su hermano Jorge Solano. Hasta una próxima entrega. No olvide colaborar con nuestro ministerio. El Señor te bendecirá por ello. Hazte parte de mi equipo en el que me he propuesto publicar, explicar y aplicar la palabra de Dios para la gloria de su santo nombre. Hoy es un buen día para colaborar con nuestro ministerio. Shalom.